Bueno, Julie, desde el fondo de mi corazón te agradezco este mensaje musical y la oración también, hermano David. Y vamos al texto de Primero de Reyes, capítulo 18. Ya hemos leído una pequeña porción de él, pero voy a leerlo todo porque es importante saber, conocer la historia bíblica, y después vamos a hacer una serie de reflexiones sobre lo que es la idolatría, sobre cómo es, por qué la idolatría y para qué, digamos, de dónde proviene y a dónde va. Un poquito de ese estudio sobre idolatría, sus raíces y sus frutos, digamos, sus raíces y sus productos, ¿no? Y después analizaremos de manera crítica este gran concurso, el concurso más grande que hay en el Antiguo Testamento, que ocurre ahí en el Monte Carmelo. Y le pedimos al Señor que nos ayude, porque quiero explicar que este episodio queda incompleto. No sé si ustedes al observar una de esas famosísimas series de Netflix, termina el episodio y termina con algo que dice, no, ¿qué va a pasar? ¿No? Como que termina con un gancho, de manera que está uno obligado a mirar el episodio que sigue para ver en qué quedó. Bueno, algo parecido va a ocurrir con este sermón, que no queda completo sino hasta el sermón que sigue. Porque el capítulo 18 y el 19 se tienen que ver los dos como la misma enseñanza de parte de Dios a todo su pueblo, pero en particular a este siervo suyo, Elías. Este gran concurso de fuego que desciende del cielo queda incompleto, no nos da una plena revelación de Dios, sino hasta que aparece el siervo apacible del capítulo 19, cuando veremos eso el próximo domingo. Y en realidad, todo el Antiguo Testamento queda como en pausa, hasta que aparece, caminando por las calles de Galilea, el Señor Jesús, que es el que le da sentido y respuesta a todos los temas que están como sugeridos y como comenzados, como apenas esbozados en el Antiguo Testamento. Mucho tiempo después, al tercer año, el Señor envió este mensaje a Elías: vete y preséntate a Ahab, porque voy a mandar la lluvia sobre la tierra. Elías marchó a presentarse a Ahab. En Samaria había un hambre atroz. Ahab llamó a Abdías, el mayordomo del palacio. Abdías era profundamente religioso, y cuando Jezabel quiso acabar con los profetas del Señor, él recogió a 100 de ellos, los escondió en cuevas en 2 grupos de 50 y les proporcionó alimento y agua. Ahab dijo a Abdías: vamos a recorrer todas las fuentes y arroyos del país, a ver si encontramos pasto y mantenemos vivos a caballos y a mulos, sin tener que sacrificar animales. Se dividieron pues el territorio a recorrer. Ahab se fue por un lado y Abdías por otro. Y mientras Abdías iba de camino, Elías le salió al encuentro. Y al reconocerlo, Abdías se inclinó ante él y le preguntó: ¿eres tú mi señor Elías? Él le respondió: sí, soy yo. Vete y dile a tu amo que Elías está aquí. Y Abdías le dijo: ¿qué pecado he cometido para que me entregues a Ahab y me mate? Te juro por el Señor tu Dios que no hay nación ni reino donde mi amo no haya mandado a buscarte. Y cuando responden que no estabas, él hacía jurar a la nación o al reino que no te habían encontrado. Y ahora me dices que vaya yo a decirle a mi amo que Elías está aquí. Seguro que cuando me separe de ti, el Espíritu del Señor te llevará a algún lugar desconocido. Y así que cuando yo llegue a comunicárselo a Ahab, al no encontrarte, me matará.
Este siervo tuyo ha respetado al Señor desde su juventud. ¿No te ha contado acaso lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Yo escondía 100 de ellos en 2 cuevas, 50 por cueva, y les proporcioné alimento y comida. Y ahora me dices que vaya a decirle a mi amo que Elías está aquí. Me matará. Elías le dijo: te juro por el Señor del universo, a quien yo sirvo, que hoy me presentaré ante Ahab. Y Abdías fue a buscar a Ahab para informarle. Entonces Ahab salió al encuentro de Elías, y cuando lo vio le dijo: ¿eres tú, azote de Israel? Y Elías le respondió: no soy yo el azote de Israel, sino tú y tu familia, que han abandonado los mandamientos del Señor para seguir a los Baales. Pero ahora manda que se reúna conmigo todo Israel en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y de Astarte, y mantenidos por Jezabel. Y Ahab envió mensajeros a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y dijo: ¿hasta cuándo seguirán danzando una vez sobre un pie y otra vez sobre el otro? Si el Señor es Dios, síganlo, y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero la gente no respondió. Y Elías dijo a la gente: de los profetas del Señor he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Pues bien, que nos den 2 novillos y que ellos escojan uno, lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo haré lo mismo con el otro novillo. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el que responda enviando fuego será el verdadero Dios. Y toda la gente asintió. Es una buena propuesta, es una buena propuesta. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: elijan un novillo y prepárenlo ustedes primero, ya que son más numerosos. Luego invoquen a su Dios, pero sin prenderle fuego. Prepararon ellos el novillo que les dieron y se pusieron a invocar a Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna voz ni respuesta. Entonces se pusieron a danzar alrededor del altar que habían hecho. Hacia el mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos diciendo: griten más fuerte. Aunque Baal sea Dios, tendrá sus ocupaciones y sus necesidades. O estará de viaje. O a lo mejor está dormido y tendrá que despertar. Ellos se pusieron a gritar más fuerte, y como tenían por costumbre, se hicieron cortes con espadas y lanzas hasta quedar cubiertos de sangre. Después del mediodía, entraron en éxtasis hasta la hora de la ofrenda, pero no se oyó ninguna voz, ni hubo respuesta, ni reacción alguna. Entonces Elías dijo a la gente: acérquense a mí. Toda la gente se acercó y Elías reconstruyó el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras conforme a las tribus de los hijos de Israel, a quien el Señor había dicho: te llamarás Israel. Y con todas ellas levantó un altar en honor al Señor. Hizo también una zanja alrededor del altar con una capacidad de 2 medidas de grano. Colocó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Y luego ordenó: traigan 4 cántaros de agua y échenla sobre la víctima y la leña. Y añadió: háganlo otra vez. Y lo hicieron. Pero Elías insistió: háganlo por 3ª vez. Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar e incluso llenó la zanja. Y al llegar la hora del sacrificio, el profeta Elías se acercó y dijo: Señor,
Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se reconozca que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, que he actuado así por orden tuyo. Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú eres el que harás volver sus corazones hacia ti. Entonces descendió el fuego divino, devoró el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Al verlo, toda la gente cayó en tierra exclamando: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y Elías les ordenó: apresen a los profetas de Baal y que no escape ni uno. Los apresaron y Elías mandó bajarlos al arroyo Quizón y allí los degolló. Y Elías dijo a Ahab: vete a comer y a beber, pues se oye el ruido del aguacero. Ahab se fue a comer y a beber. Elías, por su parte, subió a la cima del Carmelo, se sentó en tierra con el rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube y mira en dirección al mar. El criado subió y miró y dijo: no se ve nada. Por 7 veces Elías le dijo: vuelve a hacerlo. Y a la 7ª vez el criado dijo: viene del mar una nube pequeña como la palma de la mano. Entonces Elías le dijo: vete a decirle a Ahab: engancha y márchate antes de que la lluvia te lo impida. Inmediatamente, por efecto de las nubes y del viento, el cielo se encapotó y se desencadenó el aguacero. Ahab montó en su carro y marchó a Jezreel. Elías, impulsado por la fuerza del Señor, se ciñó la ropa a la cintura y se fue corriendo delante de Ahab hasta llegar a Jezreel. Así termina la mitad de la historia. ¿Qué les parece? Un enorme concurso para ver quién es Dios, de verdad. Hemos dicho que la idolatría tiene su especie de razón, ¿no? Una razón, tal vez una razón torcida, pero que explica sus raíces y también explica sus frutos. Y vamos a ver por qué, qué era lo que había hecho que tantos recurrieran a hacerse sacerdotes de Baal. Desde que somos niños en la escuela dominical, escuchamos ese nombre, Baal. Todos los que más o menos son de mi generación les dieron clases sobre Baal, sobre esos episodios de idolatría. Pero no sé si a ustedes les tocó igual que a mí, que nunca me explicaron en qué consistía el culto a Baal. ¿Y por qué? Porque es algo, queridos hermanos, que no se le puede explicar a los niños. Es algo que no se puede dar en una clase de escuela dominical. Tiene que ver con graves actos de inmoralidad. El culto a Baal era prácticamente la prostitución. Los sacerdotes y sacerdotisas de Baal se involucraban en relaciones sexuales con cualquier persona que quisiera presentarle una ofrenda o un sacrificio a Baal. De manera que el culto a Baal era 100% un culto sexual. Porque se suponía que Baal, junto con su consorte o su novia Astarte, eran los dioses de la fertilidad. Eran los que hacían que la tierra volviera a ponerse verde después del invierno. En la primavera volviera todo a renacer. Que volvieran las lluvias. Y era el dios de las lluvias, del relámpago, el trueno. Por eso, el domingo pasado leíamos que Dios se guardó la lluvia, que es
la manzana de la discordia, lo que supuestamente gobierna ese ídolo falso Baal, Dios, el Dios vivo y santo de Israel, se la guardó en el bolsillo y dijo, pues ahora no va a llover por 3 años. Hagan todos sus sacrificios a Baal si quieren, pero no va a llover. ¿Ya? De manera que entonces, por mimetismo, era una religión, la religión de Baal era una religión mimética, es decir, que el adorador de Baal tenía que imitar los actos que Baal junto con Astarte realizaban en lo profundo de la tierra para que hubiera fertilidad en los campos. Bueno, por eso entonces, como afectaba, imagínense un culto idolátrico que invita a la gente, no solo invita, que exige que todos los adoradores se metan con relaciones impropias de intimidad sexual con las prostitutas o los prostitutos del templo de Baal. Imagínense las consecuencias que eso trae para las relaciones familiares, para la manera de tratarse entre esposo y esposa en las casas del pueblo de Israel. Imagínense el impacto que eso produce cuando alguien instrumentaliza de esta manera las relaciones sexuales, que deben ser para la bendición del matrimonio, para la unión y la profundización de la comunión entre el esposo y la esposa, y que ahora se usan para que la cosecha funcione, para que haya buenas cosechas, para que no falte la lluvia, el agua, porque acabo de sembrar. Y como acabo de sembrar, pues entonces hay que ir a visitar a la sacerdotisa de Baal para que pueda haber fertilidad en el campo de labor que acabo de sembrar. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, es instrumentalizar la relación sexual y usarla para algo que no es, para un fin para el cual no corresponde. Por eso ese culto a Baal es profundamente ofensivo para Dios y para su pueblo, ¿no? Y entonces ya sabemos que Elías con gran celo ha estado meditando, y él ha estado con muchos días y noches pensando, ¿qué puedo hacer para convencer a este pueblo terco, a este pueblo que no entiende, para que de una vez por todas sepan quién es Dios? Un poquito de adelanto del próximo domingo, entre paréntesis, como si Elías supiera quién es Dios. Se le prende el foco. Organizaré un gran concurso. En esta esquina, Baal, con 85 kilos de peso, ¿verdad? Y todos sus títulos que ha ganado por todo Canaán y por todos los territorios aquí de Fenicia y de Siria y todo. Es un señor muy famoso. Y en esta otra esquina, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Un Dios que hasta donde se sabe, fue a sacar a una banda de esclavos en Egipto, y de un montón de esclavos de Egipto se hizo su pueblo. Eso es lo que ha hecho en la historia ese Dios. Vamos a ver cuál de los dos es el Dios verdadero. Es el gran concurso que se le ocurre a Elías. Yo me lo imagino pensando, ideando ese concurso desde que estaba en la casa de la viuda allá, ¿verdad? En Sarepta de Sidón, ¿verdad? Y pensando, ¿cómo hacerle para que Israel de una vez por todas reconozca a Dios como su Señor? Pues un concurso. A lo mejor desde que estaba con los cuervos, ¿no? Con esos sándwiches en la mañana y en la tarde de pan y carne. ¿Cómo hacerle? Y se le ocurre el concurso. Quiero sugerir, hermanos y hermanas, para que acabemos pronto este larguísimo sermón,
que el concurso es idea de Elías. Es idea de Elías. No perdamos de vista que es Elías al que se le ocurrió ese concurso, ¿no? Y yo me imagino, no sé, vamos a contratar, no sé qué les parece, qué les parece a ustedes, contratemos, ¿cuál será el escenario más magnífico de Monterrey? Obviamente el estadio de los Rayados, ¿verdad? Contratemos el estadio de los Rayados, allí que vaya todo el pueblo al estadio de los Rayados, allí que se demuestre, convócalos a todos, págale la entrada, le dice al rey, me propone al rey, págale la entrada y a todos. Después de ahí un partidillo sin importancia, Tigres Rayados, ¿verdad? ¿Qué dijo? Tigres. Bueno, no por cualquier cosa mi esposa me interrumpiría. Pero ella consideró que era importante que sí, que no fuera el de los Rayados, que fuera el de Tigres. Bueno, está bien, vámonos a la ciudad universitaria. Donde sea. La Arena Monterrey, el Parque Fundidora. Junta toda la gente. ¿Sí? Y aquí se va a demostrar de una vez por todas quién es el Dios verdadero. Entonces, mira, según él, con este concurso se va a definir el asunto, según él. Por eso no se completa este sermón sin el del domingo que viene. Y si ustedes ya saben cómo sigue la historia, me entienden por qué. Porque el concurso, aunque fue un éxito para Elías, representó el más rotundo fracaso de su ministerio como profeta. Tendremos que entender por qué. Para eso tenemos que venir el próximo domingo. Bueno, vamos a ver entonces, ¿cuáles son las dos preguntas? Hay una pregunta moderna. La pregunta moderna es, ustedes saben, cuando estábamos en la era moderna, con todos los que nosotros que vivimos en el siglo pasado, los que vivimos en el siglo pasado nos acordamos, cuando éramos estudiantes universitarios nosotros, la pregunta era, ¿creer o no creer? Cuando estábamos en los años 70, en los años 80, íbamos a la universidad y el asunto era creer o no creer en Dios. Esa era la pregunta de la modernidad. Pero hoy en día, en la posmodernidad, en este siglo, ya no es la misma pregunta. Ahora es más bien, ¿en cuál Dios creer? ¿No? Porque hoy en día ya no es tanto de creer o no creer, sino es de creer realmente en el Dios de la Biblia o creer en el tarot. O creer en el Dios de la Biblia o creer en las cartas astrales. O creer en el Dios de la Biblia o creer en Mickey Mouse. No sé, ¿cuál otros dioses que existen por ahí? En toda una gama tremenda de poderes divinos que se ofrecen el día de hoy, sin prejuicio, sin tapujos, sin vergüenzas. Se ofrecen al mundo diciendo, yo soy Santa Bárbara Changó, si quieres pues creer en mí. Y mucha gente, aún profesores universitarios, creen en Santa Bárbara Changó. Y encuentro profesores universitarios que creen en las barajas del tarot o en las cartas astrales. ¿Sí me explico? O sea, hoy en día no es lo mismo ya de que como era antes, de que si creer o no creer. No, ahora es creer, pero ¿en qué? ¿No? ¿En cuál Dios? Y así más o menos está Israel allá en esta antigüedad, ¿no? Con esta promoción oficial desde el gobierno, desde el rey Acab y su esposa Jezabel, que oficialmente declaran que todo Israel debe de aceptar esta religión de Baal, que ya describí más o menos un poquito, que es la religión de fertilidad y que es un culto mimético, y que para poder que funcione Baal, tiene uno, el adorador o adoradora, tiene que participar en una relación de prostitución
con una sacerdotisa o un sacerdote en el culto de Baal, ¿no? Ok, entonces, ¿de dónde viene que tantos hombres se hayan hecho profetas de Baal? ¿Se puede adelantar al siguiente? Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la falacia idólatra? ¿Por qué? Y la primera razón que encuentro, ¿por qué mucha gente dice que había 450 profetas de Baal y en alguna otra versión dice que de Astarte había 400 más? O sea, 450 de Baal y 400 de Astarte es un montón de hombres dedicados a la idolatría. 100% todo el tiempo. Su profesión era ser servidores de Baal y de Astarte. De este culto de idolatría, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, la primera es esa, que son muchos. Si somos muchos, entonces esto tiene que estar bien, ¿no? Es decir, hay que seguir a dónde va. ¿A dónde va Vicente? Decía en Nicaragua. ¿A dónde va Vicente? A donde va toda la gente, ¿verdad? A donde va toda la gente va Vicente, ¿verdad? Es decir, ahí van todos estos montos. Ah, bueno, entonces yo también. Como una persona que no tiene pensamiento crítico, y nomás hace lo que hacen los demás, con una ética de un rebaño, de personas que no piensan y que, bueno, pues, ¿a qué estamos jugando ahora? No, pues ahora estamos jugando a ser idólatras. Ah, pues yo también le entro. ¿Me explico? Esa es, digamos, la primera razón, porque así lo hace el montón. La segunda razón sería, porque ahí están mis amigos, ¿no? Todos mis compadres, mis colegas, mis amigos están en el culto de Baal, entonces pues yo también, o sea, es mi red de contactos sociales. Todos los que mis seguidores de Instagram son de eso, pues yo también, ¿verdad? Y todos mis amigos en las redes sociales están en eso, pues yo también. Es una red de contactos familiares y amistosos que obligan al idólatra a estar en la idolatría. Adelante. Eso es muy importante. Dice el texto que leímos que la reina les mantenía a todos esos profetas. La reina los mantenía. ¿Y de dónde sacaba la reina dinero para mantenerles? O sea, darles de comer, de beber, para darles hospedaje, ¿verdad? Albergar a tanta gente, tantos hombres, seguramente comían bien. Hombres adultos de buen diente. Aquel día que hicimos una película de varones, yo me sorprendí, ¿verdad? Porque había bastante comida. Y la sorpresa fue que en cuestión como de 10 minutos desapareció esa comida. Desapareció. Parecían muchachos adolescentes. Y no, eran hombres grandotes, todos. Me acuerdo que llegó Luis con 4 o 5 pizzas. Yo pensé, no, mis 4 o 5 pizzas, Luis, te va a tener que llevar a casa una a él, otra yo, otra a Winston. Vamos a tener que llevar, y no nos pudimos llevar ni una pieza de vuelta porque se acabó todo. Bueno, comelones. Y estos son 850 comelones. ¿De dónde sacará Jezabel? ¿De dónde sacaba la reina para darle de comer a esos profetas idólatras? Del erario público, de los tributos del pueblo. O sea, el pueblo mismo pagaba para que la reina mantuviera a todos esos sacerdotes de los ídolos. O sea, hay patrocinio. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué me meto a la idolatría? Pues porque me pagan, ¿ves? Porque me dan de comer. Me dan de comer. Si me dan de comer con dinero, baila el perro. Yo puedo hacer lo que sea, puedo decir, ¿por qué? Porque ahí está la comida. Además está muy difícil ahorita la cosa, hay mucha crisis. Y no hay trabajo y no se puede, ¿cómo le hago? Y ahí me ofrecen que me dan al hospedaje y me dan comida en la mañana y en la noche, y entonces no me falta, ¿no? Y entonces si Jezabel es mi pastora, nada me faltará. Así razón, ¿no? Así razón.
Y entonces se meten a eso de la idolatría, porque hay patrocinio. Y finalmente, aparentemente tiene lógica o tiene sentido, aparentemente. ¿Por qué? Porque esa religión de la fertilidad estaba ligada a la agricultura. O sea, era una manera de asegurar o garantizar que hubiera buenas cosechas. Y entonces, en el pensamiento mágico de aquella época, la actividad agrícola tenía que ligarse con algo que garantizara que saliera bien la cosecha. Hoy en día, por ejemplo, se utilizan mejoras a la tierra, de una tierra de mejor calidad. O sea, se usa la ciencia, la técnica de la agronomía para añadirle algún nutriente al suelo, algún fertilizante o algo, para garantizar que la semilla sembrada va a dar buena cosecha. Bueno, esa misma confianza en la ciencia o en la técnica agronómica hoy es lo que la religión de Baal representaba en la antigüedad. Era como esa especie de garantía, entre comillas, científica de que pudiera funcionar la siembra y que diera buena cosecha. Entonces le presentaba para el idólatra una lógica, un sentido. Entonces esto, o sea, el otro que Elías, que nomás tiene fe en Dios y siembra y no le ofrece ningún sacrificio a Baal, ¿cómo cree que esas semillas que acaba de sembrar le van a dar buena cosecha? No, así no funciona. No seas ignorante, israelita. Necesitas el sacrificio a Baal para que la tierra pueda darte buenos frutos. Si nada más siembras la semilla y confías en Dios, no. ¿Me explico? Entonces, los mismos cananeos se burlaban de los israelitas y los israelitas comenzaron a caer en la adoración a Baal precisamente por la necesidad de tener buenas cosechas, supuestamente engañados por ese falso sentido o esa falsa lógica. Aquí voy a decir algo tremendo. No toda lógica es verdadera. No toda lógica es verdadera. Así como, por ejemplo, no todo palpitar de mi corazón románticamente por otra persona es bueno. No todo lo que te inclina tu corazón hacia un candidato o una candidata es de Dios. No todo lo que aparentemente tiene sentido es verdadero. Porque para ellos, les engañaban diciéndoles toda esa mentira del culto a Baal y así cayeron. Eso es en cuanto a el porqué. Y ahora vamos a los frutos. Los frutos de la idolatría, lo que la idolatría produce, como decimos el domingo pasado, produce 4 cosas: injusticia, inmoralidad, indiferencia y deshumanización. Y solamente voy a hacer una nota en cuanto a la indiferencia. Cuando ven que el rey Acab y su principal mayordomo Abdías lo llama a Abdías y le dice: a ver, Abdías, necesitamos hacer algo. Acab dice, se le ocurre, ¿qué es lo que se le ocurre? ¿Cuál es la iniciativa de Acab? Todo su pueblo se está muriendo de hambre. Su pueblo se está muriendo de hambre porque no hay cosechas, no hay lluvia, entonces no hay cosechas, no hay harina y no hay pan, no hay sustento. ¿Y qué se le ocurre al rey Acab? Si ustedes ya leyeron, tienen ahí abierto el capítulo 18, le propone al mayordomo Abdías: necesitamos hacer algo, necesitamos ir a buscar en dónde hay arroyos y dónde hay pasto para mantener vivos, como dice ahí en el número 5, ¿sí?, a los caballos y a los mulos. Dice, para que no tengamos que sacrificar animales. Aquí tenemos al rey. El rey, su principal preocupación en el tiempo de hambre, cuando no hay que comer, su principal preocupación no son los niños de su pueblo, ni las familias, ni las mujeres de su pueblo. Son los caballos
y en los mulos. Necesitamos hacer algo porque los caballitos se me están muriendo. Mis caballos y mis mulos se están muriendo. Y yo no quiero que se me mueran mis caballitos y mis mulos. A los pobres, que esos se mueran, esos no importan. La señora, los niños, los huérfanos, los pobres de mi pueblo, esos no pueden morir de hambre. Pero que no se me mueran mis caballos, que no se me mueran mis mulos. No sé, me hace recordar un poquito de todos aquellos que piensan que tener un perro equivale a tener un bebé, como si fuera lo mismo, ¿no? Creo que ahora le llaman perrijos, ¿no? Incluso le dedican tanto amor y tanto cariño al gato, o al mulo, o al pony, o al perro, en lugar de a un ser humano, ¿no? Bueno, algo así tenía este rey, preocupadísimo por sus caballos y sus mulos, pero nada de preocupado por los pobres de su pueblo. Y él, sabiendo que si solamente se arrepentía y le pedía perdón al Señor, las lluvias podrían volver, ¿no? Bueno, ahora vamos a analizar el gran concurso. El gran concurso que tiene de todas formas, hermanos y hermanas, lo primero que leemos en este asunto es que en la vida necesitamos reconocer que existe la dimensión vertical. Ese fuego vino de fuera del planeta. Ese fuego llegó de parte de Dios. Es decir, lo que me enseña este gran concurso es que no todo lo que existe es solamente el mundo. Que el mundo no es todo lo que existe, que también existe Dios. Está Dios y el mundo, y no son la misma cosa. No es, el mundo y Dios no son la misma cosa. ¿Sí? Entonces, el gran concurso, lo primero que prueba es que existe algo que nos viene de afuera, que no lo inventamos nosotros, que no es producto de nuestra creatividad, ni de nuestra cultura, ni de ninguna cultura humana, sino que viene de Dios. Viene de más allá del sol. Es el Evangelio. ¿Se acuerdan de aquel texto de Eclesiastés que dice que no hay nada nuevo debajo del sol? No hay nada nuevo debajo del sol. Tiene mucha razón esa palabra. No hay nada nuevo debajo del sol. Por eso el Evangelio tiene que venir desde arriba del sol. Desde más allá del sol. Porque del sol para acá no hay nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero lo nuevo que se llama Jesús, Jesucristo, vino de más allá del sol. El Evangelio nos viene siempre desde afuera. No lo inventamos nosotros y no pertenece a nuestra cultura. Sin embargo, habla nuestra cultura, se relaciona con nosotros, con nuestro lenguaje, con nuestras realidades culturales y nos hace sentido en nuestra cultura y nos transforma y nos redime, ¿no? Ahora veamos en el gran concurso las iniciativas. Examinemos si pusiéramos todas las iniciativas de este gran concurso. Están las iniciativas divinas y las iniciativas humanas. Y para acabar pronto, digamos que las iniciativas divinas son es la iniciativa de dar vida. Lo único que Dios dice que va a hacer en todo este gran concurso, Él dice que va a llover. Dice que va a hacer que llueva. Es decir, cuando se nota una iniciativa de Dios es para dar vida, para que finalmente se acabe la hambruna y pueda haber otra vez cosecha, se pueda haber otra vez harina y pan, ¿no? La iniciativa de Dios es preservar la vida. Pero la iniciativa humana es dar muerte. Y no sé si ustedes ya se dieron cuenta que eso de degollar a los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera no es iniciativa de Dios. ¿Sí? A lo mejor estoy invadiendo aquí la seguridad
de los corazones de mis hermanos y hermanas. Pero de eso se trata el púlpito, para eso sirve el púlpito. Para provocarnos, acercarnos al corazón de Dios. No fue Dios el que le mandó a Elías degollar a esos profetas falsos. Fue su propia iniciativa. Fue iniciativa de Elías. Entonces, para todos los que estamos tal vez batallando con el asunto de la violencia en el Antiguo Testamento, y que decimos, no, es que Dios no puede ser que Dios haya ordenado que aquellos hombres los hayan degollado. No, es que ahí Dios está nada más observando, y es Elías el que tiene la iniciativa de degollar a los contrarios. En realidad, todo el concurso, mis amados hermanos, el concurso viene siendo, ¿cómo les diré? El milagro más espectacular del Antiguo Testamento viene siendo inútil. Inútil. ¿Por qué? Vamos a ver. Una, porque no es necesario. No es necesario. Yo le quisiera hablar al corazón de Elías. Dios le habla al corazón de Elías, decirle, Elías, ¿cómo se te ocurre que sea necesario esa convocatoria en el estadio de los Rayados? ¿Y para demostrar qué? ¿Para demostrar qué? No es necesario demostrar nada. Como si Dios necesitara demostrar algo, demostrar quién es Dios. Dios, bueno, va con todo este juego, sí, le sigue el juego al profeta. Yo pienso, humildemente, como he dicho antes, en mi humilde pero correcta opinión, que Dios está tratando no con el pueblo de Israel, sino con Elías. Dios está tratando de convertir y cambiar el corazón, como dice Elías, tú eres el que cambia el corazón de tu pueblo, pero el corazón primero que hay que cambiar es el de Elías. Aquí está tratando Dios con Elías. Y sí, Dios va de la mano con Elías, hace todo este juego, le manda el rayito de fuego desde el cielo para que se queme el sacrificio, que se queme la leña, que se quemen las piedras, que se queme el agua, que se queme el polvo, que se queme todo, porque así es Dios, ¿no? Dios es un fuego consumidor que nosotros representamos en esas piedras, porque eran 12 piedras representando al pueblo de Dios. Todo queda desintegrado, sí, ya, pero no es necesario para Dios hacer eso. Dios no necesita hacer eso. Es Elías el que está necesitando este tipo de demostraciones espectaculares en este momento, porque ahora tiene una expectativa. Elías tiene una expectativa, que es la expectativa de que todo Israel se arrepienta. Ahora el rey y la reina se arrepentirán, ya que saben quién es el verdadero Dios, y ahora todo el pueblo volverá al camino de Dios. Ahora, y él dice en un versículo muy gráfico, el último versículo del capítulo 18, que él va corriendo con la fuerza del Señor. Me imagino a Elías corriendo adelante del caballo del carro de caballos del rey Acab, ¿no? Va el rey hacia la capital, hacia Israel, pero Elías va corriendo delante de él, con prisa para llegar a la capital. ¿Por qué? Porque ganamos el concurso. Y ahora sí, seguramente Elías va a ver a gente demostrando ahí, manifestándose en las calles de la capital con pancartas que dicen: queremos al Señor de vuelta, queremos servir al Señor, afuera Baal, ya no queremos a Baal, abajo Jezabel, arriba Yahvé, el Dios de Israel. Es lo que él cree, es lo que espera. ¿Qué es lo que encontrará al llegar a la capital? Cuando
con la respiración agitada por la carrera que ha hecho, de kilómetros y kilómetros, y desde Monte Carmelo hasta Jezreel, encontrará una gran sorpresa. Continuará. La expectativa de Elías queda por los suelos. Porque no se convierte Israel, no se convierte el rey, no se arrepiente la reina, el pueblo no vuelve su corazón al Señor. Y entonces Elías se hunde en la más profunda de todas las depresiones. No sirve para nada. El Señor tratará con un profeta deprimido, lo levantará con su mano y lo restaurará. Pero ahora el profeta tendrá un mayor conocimiento, un conocimiento más claro de quién es el Dios verdadero. Que así sea para nosotros. Amén. Les invito, hermanos y hermanas, a que dispongamos nuestro corazón para participar de la mesa del Señor.